Ahí Cami C dice, hace poco conocí la historia de las heroínas Toledo, una madre junto a sus dos hijas que organizaron a la población en Concepción en la independencia peruana. ¿Viste? ¿Cuántas No, historias hay? sí, es increíble. Gracias, Cami, por compartirnos. A mí me ha pasado también de recorrer Bolivia y que me contaran que, por ejemplo, una de las últimas guerrilleras que formó parte de la guerrilla del Che Guevara antes de que lo mataran en la higuera en Bolivia, eh, logra escapar y fue una de las primeras mujeres que organiza la huelga de hambre en Bolivia que termina con la dictadura histórica que había tenido Bolivia. Hasta el día de, no sé si actualmente, hoy, estará viva, hasta el año pasado me dijeron, anda a La Paz y preguntá por ella. Y yo estaba como loca, queriendo buscarla, no la encontré. Pero sí, es increíble que a medida que vas charlando con un montón de personas de organizaciones o mujeres en otros lugares, te van saliendo un montón de heroínas, un montón de mujeres que nada, que son enormes, enormes, muy valientes. Sí, 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 tal sí, cual. la verdad que sí. Y además, no, eso, como muchas historias que capaz que, no sé, bueno, lo que contaban ahí en el video, no sé si escucharon el video, si no ahora le decimos a Nadir también que lo pase de nuevo, pero una de las cosas que contaba ahí en la Gaceta hicieron ese recorte, o sea, contaron, ¿no? Un poco de la historia sobre las mujeres, el protagonismo de las mujeres en la independencia y en esas etapas, y también nombraban, ¿no? A Belgrano como uno de los pocos que se preocupaba por el protagonismo, ¿no? Que pudieran tener las mujeres en nuestra Argentina, pero además, bueno, sobre su educación y demás. Y yo no sabía que parece que convoca, ¿no? A 1.200 mujeres a reunirse para que se formen y peleen en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta. Bueno, además que Belgrano fue el que nombra, ¿no? Como capitana del Ejército del Norte a María Remedios del Valle, que ahora vamos a hablar un poco sobre ella, que es como ahora, ¿no? Se transversalizó, ¿no? Un poco su visibilización, que igual su historia es muy triste, ¿no? Como después de haber sido nombrada capitana por Belgrano, de luchar y demás, y ser quien fue en ese momento, después en esas etapas de su vida, en las últimas etapas de su vida, también fue olvidada, ¿no? Y como esta resignificación de María Remedios del Valle tiene que ver también con una deuda de la historia La también que no historia, la ha sí. reconocido en su último momento de vida, ¿no? Y lo que debíamos hacer nosotros, ¿no? Reconocerla, ni hablar. Y ahí estamos pasando algunas fotos de nuestras próceras. Y también pienso, ¿no? Como, bueno, vos vas a retomar capaz mejor lo de María Remedios del Valle, pero que fue esclava. O sea, ni más ni menos se liberó de la esclavitud y decidió irse a la lucha con todo. Eh, Históricamente no ha sido reconocida, pero es en verdad una gran madre de la patria, ¿no? Como hoy la podemos nombrar. Sí, ni Pero hablar. cuánto recorrido, cuánto dolor y cuánta invisibilización ha tenido que atravesar su historia para que hoy estemos acá sentadas hablando de ella, Ni hablar. ¿no? Tal cual. ¿Cuántos, cuántos Sí, años? Ni ¿cuántos hablar. años? Sí, sí, sí. Y no sé si les parece que haga una introducción un poco contando, ¿no? Sobre el 9 de julio de 1816. Eh, pero en realidad no específicamente sobre el hecho en sí, pero sí en torno a las mujeres. Bueno, Felipe Pignia, lo conocerán, es uno de los que más divulga, ¿no? En general sobre estos temas, aunque también muchos historiadores y recomendarles que lean a historiadores Historiadoras. y a historiadoras, específicamente historiadoras, ni hablar, que hay muchas, y es más, también muchas historiadoras han sido visibilizadas, ¿no? Esto de, bueno, Sí. se conoce, ¿no? Esto de que han tenido que poner su apellido, eh, Sí, ya porque no, tendremos un programa para abordar para mujeres en eso. la ciencia, La- mujeres en tantos ámbitos sí, que han sí, sido sí. invisibilizadas Sí, en el arte también, ¿no? en De el que tenían que arte. poner el apellido Del marido. porque si no, no iban a vender capaz o no Sí. iban a poder presentarse en determinados lugares. Pero bueno, un poco contarles que a quienes nacieron en el territorio del Virreinato del Río de la Plata,
En ese momento, bueno, el objetivo, ¿no? De todo lo que se desarrolló en esa etapa, que terminó y culminó en el 1816 con el 9 de julio, era, ¿no? Esta semilla de la independencia, ¿no? De este objetivo. Sí, va bueno. Estamos con el matecito. Y, y este sentimiento por liberarse, ¿no? De la colonia española, básicamente, bueno, estaba dentro tanto de la subjetividad de los hombres como de las mujeres, ¿no? De la población en su conjunto. Y hay algo puntual que sucedió con las mujeres que se plantea y lo están planteando durante todos estos años muchos historiadores y demás, que hubo ahí una cuestión muy puntual de invisibilización total. Al punto, bueno, eso, que cuando hablamos del 9 de julio o de cualquier fecha patria, ¿no? A quienes subimos es capaz que a un hombre que más que sí, ¿no? Belgrano, Moreno y San Martín, ni hablar. Sí, o en los actos escolares, ¿no? De ser partícipes como afrodescendientes y que simplemente nos pongan a hacer empanadas. Digo, cuando nuestras patriotas han encarado luchas, o sea, han sido líderes. Tal cual. Capitanas. Capitanas, sí, claro. Todo. Sí. Han logrado, por eso en etapas como esas, han logrado tomar el lugar que supuestamente era de los hombres. Y bueno, Felipe Piña un poco decía que las mujeres en los comienzos del siglo XIX tenían dos papeles. El del ejemplo a seguir por su abnegación, patriotismo, fervor revolucionario, que solían ser destacadas, y el de retaguardia de los hombres movilizados, tanto como mano de obra en la producción, como auxiliares en el frente y como principal sostén del hogar ante la ausencia de maridos e hijos. Y el contexto bélico, como fue el caso de la batalla de la independencia de toda Latinoamérica, llevaron a las mujeres a que ocupen lugares fundamentales y mucho más importantes, tanto para el funcionamiento de la sociedad, pero también para eso, para poder batallar, para poder llegar a eso que se logró después de esa gran revolución. Y bueno, también, bueno, después en otras etapas, ¿no? Además después de la independencia también siguieron siendo protagonistas, pero bueno, una de las que se nombra, y si quieren empiezo mencionando, es a María Remedios del Valle. Búsquenla, busquen su foto, busquen su historia, que en 1810 formó parte de las expediciones al Alto Perú junto a su marido y sus hijos, y cumplió diferentes roles. Fue cocinera, fue curandera y fue soldada. Combatió en Huaquí, donde perdió a su familia. Después siguió luchando en Tucumán y en Salta. En Ayohuma, tras haber sido herida de bala, fue capturada y también azotada públicamente por 9 días, pero logró escapar. Y por su valentía y coraje, además, Belgrano entonces la nombra capitana, ¿no? Como mencionamos un ratito antes. Pero este título igual, a pesar de que era por un reconocimiento de todo lo que de lo que ha entregado en la lucha por la independencia y la lucha patriótica y revolucionaria de nuestro país y Latinoamérica, bueno, se discute, ¿no? Que no le garantizó un poco su vida, su buena vida después, ¿no? Todo lo contrario, porque el Estado luego dejó de pagarle su sueldo de capitana, y se convirtió en vendedora ambulante. Y dicen que, acá es un dato, pero que es un dicho, ¿no? Que Viamonte logró obtener un salario de 30 pesos, gracias a Viamonte logró tener un salario de 30 pesos en aquel entonces, una paga miserable, porque considerando decían que la yerba costaba 0,70 pesos, pero bueno, terminó mendigando, ¿no? Y sola por ahí, ¿no? Y nada, cuando me enteré de esa historia me dio tanta bronca. Porque es algo igual que sucede, ¿no? Que sigue sucediendo, es más, al día de hoy, ¿no? Esta cuestión de invisibilizar lo que uno da. Y cómo es eso, cómo lo importante que es reconocer lo que estas mujeres hicieron y lo que cotidianamente las mujeres hacen, ¿no?
en las peleas, ¿no? Bueno, hemos hablado, ¿no? Y yo me voy me voy a cualquier lado, pero bueno, esta cuestión del movimiento feminista y un montón de cosas, reconocerlo no es solo esto, que ahora la reconozcamos en sí, sino bueno, qué lástima, ¿no? Que no la hayan reconocido como se debe en ese momento. Pero bueno, ahora le hicieron también un monumento hermoso en Capital Federal, que después unos atrevidos lo quisieron escrachar, pero bueno, se volvió a poner bien, pero también porque es una discusión en torno a también la visibilización de los afrodescendientes y los afroargentinos, como decías vos ahora, con esta discusión que hay en torno a invisibilizar también al pueblo afro siendo parte de nuestro país. Sí. Que fue, o sea, María Remedios del Valle era afro. Era afro, sí. Y la verdad que es bastante... Es una discusión política muy grande, ¿no? Lo que significa también una persona como ella. Sí, sin duda, y en el reconocimiento, ¿no?, de todas las mujeres afrodescendientes, afro, y mismo los hombres, como bueno, tener en cuenta que el contrabando de esclavos se originaba en el puerto de de Buenos Aires, digo. Sí. Entonces, digo, de ahí se llevaban a todos los esclavos hacia la zona del Alto Perú, por todo el camino real, digamos. Sí. Y por supuesto que en el camino, ¿no?, han dejado una descendencia, pero increíble. Y que hasta el día de hoy, incluso si se hacen relevamientos en las comunidades originarias que actualmente siguen viviendo, como es en Santiago del Estero, como es en el norte de Córdoba, como puede ser en Tucumán, en Salta, en Jujuy, hay una cantidad de personas afrodescendientes. Sí, tal cual. Y esa historia, ¿no?, que no se ha contado. Y yo me pregunto a veces, ¿cómo hubiera sido la historia contada por mujeres, por estas mujeres? Uf. Esto en la historia no se hace, ¿viste? No se hace ese tipo de preguntas porque no se puede predecir algo que en realidad... Pero, ¿cómo podría haber sido? ¿Cómo lo hubieran contado? ¿Desde qué lugar se hubieran parado? Es que igual se descubrieron estas cosas, por ejemplo, que María Remedios del Valle, como muchas otras, fueron parte de los combates, o sea, fueron soldadas directamente, porque se encontraron eso, cartas, claro, o cuestiones de esas, y que se empezaron claro, se escribían un montón. Claro, todo aquello que se habrá perdido, ¿no? Todas esas cartas y lo que por suerte se recuperó y hoy día tenemos para poder reivindicarlas y darle esa visibilidad. Sí, la verdad. Bueno, y por otro lado tenemos a Juana Zurduy, también. Que si te parece podemos ahí... Zurduy, Flor del Alto Perú. Bueno, Juana Zurduy de Padilla, ni más ni menos. Comandaba tropas en las fuerzas patriotas, nació en Chuquisaca, en lo que actualmente es Bolivia, esto es en Sucre, que es la capital histórica de Bolivia, el 8 de marzo de 1781. Era descendiente de una familia mestiza. Juana fue una gran colaboradora del Martín Miguel de Güemes, integrante del Ejército del Norte. Combatió embarazada de su última hija, y a mí esto me parece alucinante. O sea, no sé cómo describirlo, me parece una locura. Belgrano quedó deslumbrado por sus acciones y le obsequió su sable, en reconocimiento a su fuerza, coraje y voluntad revolucionaria. Fue investida del grado de teniente coronel con el uso de uniforme, algo inusual para una mujer de esa época. Fue una heroína de la independencia del Alto Perú, lo que hoy es actualmente Bolivia. Bueno, acá tenemos un poco, ¿no?, sobre la historia de Juana Zurduy, que a mí en particular en el colegio me han hablado bastante de Juana Zurduy, más a partir de la música, ¿no?, de la canción emblemática de Mercedes Sosa a Juana Zurduy, y la recuerdo por esa canción. Pero bueno, en verdad no sabía que había combatido embarazada. Nada, increíble. Sí, una gran mujer también. Hemos tenido grandes heroínas. Qué importancia también Manuel Belgrano en este sentido, que reivindicaba a las mujeres y las hacía parte de... Es que fue un... Y no se dice eso de él, ¿viste? No se dice que él combatió con mujeres. Sí. ¿No? Además se habla de él como en relación a la bandera solamente, y es como, claro, bueno, y el no chabón fue la hizo un bandera montón nomás. de cosas. Claro, cuántas acciones en verdad heroicas se han llevado adelante, y por ahí nos quedamos con cosas que son grandes, ¿no? La bandera, ni más ni menos, pero digo, y todo el resto del contexto histórico por ahí nos falta. Y acá quiero agregar que, así como dice que combatió con Güemes, Macacha, que es la hermana de Güemes, era la hermana de Güemes, también estuvo a cargo de la defensa del norte con él,
Y esto es muy importante porque si no se hubiera defendido para ese entonces, cuando se estaba llevando adelante toda la sesión por la independencia, si no se hubiera llevado adelante toda esa defensa del norte, podrían haber pasado, porque estábamos en un contexto de toque de queda, era una situación muy compleja, y digo, se pudo firmar porque claramente hubo ahí un ejército comandado por Güemes y por Macacha también, Sí. que fue sumamente importante para que se lograra el pacto de independencia. Sí, ni hablar. También Y- perdón. No, y algo más también que quiero agregar, que cuando se logra el pacto de independencia, algo que propone San Martín, cuando Ahí va. hablan de el manifiesto de agravio, Sí. acompañaba el acto de independencia, decía libre de España, Fernando VII y sucesores, y San Martín dice que hay que agregarle sí o sí, y de toda dominación extranjera, que la única forma de firmar esa acta es liberándonos, ¿no?, de toda invasión extranjera, y que me parece muy importante para pensar en términos de independencia y desde qué lugar también se paraban estas mujeres, ¿no?, porque no era solamente libre de España y de Fernando VII, sino de todo aquel que quisiera venir a invadirnos, y bueno, nada, el rol, ¿no?, de todas esas mujeres y de estos también libertadores que han acompañado de alguna forma a que esas mujeres llegaran también ahí y le dieron desde algún lugar, aunque sea pequeñísimo, un reconocimiento. Sí, tal cual. Y a ver, y además algo de Juana que quiero agregar, que me parece que te va a interesar también. Otro dato de color. Que igual no sé si lo mencionaste, capaz voy a repetir, pero A ver. con su padre, ella trabajaba en las cuestiones rurales, y trabajaba en la tierra, y ahí es donde, o sea, con su familia, aprende a ser una jinete y dominaba las lenguas quechua y aymara, que resultó importantísimo para ser guerrera y además aportó también a eso, a esa unidad entre los pueblos originarios, y los caudillos y demás. Eh, y por eso su figura decía que no solo representaba la lucha armada de la población indígena, ella representaba eso también, y también mestiza del alto peruana, porque era peruana también, que bueno, ¿no? En contra, ¿no?, de esta situación colonial, ¿no?, viviendo y vivenciándola ella y también quienes conocía. Así que me parece como también algo importante a mencionar, ¿no?, esto que venimos diciendo, como había una unidad, ¿no?, de esto de, bueno, quienes estaban siendo esclavos también se sumaron a ser parte de esta lucha, los pueblos originarios, bueno, los caudillos, digo, los criollos y demás, los criollos en realidad, bueno, digo, hubo una unidad de sectores que vivían en estos territorios en contra, ¿no?, de esta colonia española, que también es importante mencionar, además más con este contexto, ¿no? En el que la historia es cambiada constantemente, reivindicando cosas que no se entienden. No, y que tenemos un montón de heroínas, héroes de la patria que lucharon por un montón de cosas y ahora estamos con un presidente que, bueno, le chupa el orto a los otros, boluda. Y es como, Sí, ni flaco, más o ni sea, menos. La concha. ¿qué importa? O sea, no, hay que reivindicar estas cosas. Hay que decir, che, mirá, hubo un montón de gente que luchó por esto. Y Sí, vos tal venís cual. y haces estas cosas. Ay, Dios. Sí, Qué y, bueno, bronca. y que lo siga haciendo, ¿no? Porque en términos históricos... Pero sí, la verdad que da bronca, Sí, da. pero porque han dado la vida, son personas de nuestra históricas. tierra que han dado la vida por liberar este país y liberar nuestra patria grande, cada país de nuestra Latinoamérica, en ese momento por la colonia española, y hoy que así gratis y de onda estemos entregando nuestro territorio. ¿De onda? Y sí, porque no hay Sí, ninguna, claro. ni siquiera, porque si me decís, bueno, estamos en guerra y estamos defendiendo nuestros territorios en contra del extranjero, no hay nada No de hay eso, nada. sino que directamente le estamos, che, tomá, te voy a dar todo el territorio del sur para que puedas vivir ahí tranquilo, te voy a entregar todos esos terrenos,
Hacé lo que quieras hacer con el petróleo, hacé lo que quieras con el litio, hacé lo que quieras con nuestros ríos, nuestros mares, no pasa nada. Vos armá una base militar. Con toda nuestra no pasa la nada, comunidad no pasa y la nada. población, con las Islas Malvinas, entrega todo. Claro, no. La verdad, No, indignante. Indignante es Eh, poco. Por eso decimos, a la segunda independencia hay que ir. Tal En cual. memoria de ellas también. Hay un dato Eh, de Macacha, Decime. es que ella era espía. Ajá. Eres espía. Era espía, o sea... Ella lideraba una red de informantes espías que actuaba en Salta, Jujuy y Tarija, aportando datos fundamentales para controlar al enemigo. Ujú. Terrible. Sí, dice que escondían en las polleras mensajes con información sobre los españoles que les hacían llegar al ejército de gauchos que combatió en el norte del país a las tropas españolas. Se escondían todos los mensajitos en papelitos en las polleras y después eran entregados. Bueno, increíble el rol de las mujeres en el espionaje, ¿no? Porque ayer cuando pensaba, bueno, estos días, no sé si fue ayer o antes de ayer que nos vimos y pensamos el programa, discutíamos también entre nosotras, claro, ¿quién iba a sospechar que esas mujeres estaban hablando de política y de revolución? Claro. No, porque si la mujer está cuidando, está criando, está cocinando y toda esa construcción que se tenía, ¿no? Y que hasta el día de hoy a veces también se tiene, ¿no? Y no, ellas estaban totalmente abocadas a la tarea de espiar, de escribir, de comunicar. Bueno, Macacha ha intervenido en conflictos directamente, ha sido una mujer fundamental en esa tregua o en esa lucha, en esa mediación por conflictos muy específicos. Sí, ni hablar. Y ni más ni menos, ¿no? Meterse ahí en el medio de toda esa vorágine. A mí me hace pensar mucho cómo la historia siempre es llevada adelante por los oprimidos, por las oprimidas, ¿no? Se unen, bueno, las comunidades originarias, se unen los afrodescendientes, los esclavos. Me gusta esa... ¿Cómo dijiste? Ay, no sé. Yo A mí también siempre te- me pasa lo pero mismo. como, claro, algo que- siempre La lucha de los las oprimidos, luchas, llevada han adelante sido- por los oprimidos. Exacto, han llevado a los oprimidos. Vamos a poner ese título después de este programa. La lucha de los Eh, oprimidos. me- Oprimides. Me parece que es importante y tal cual. Y además invisibilizado eso también. Pues después se Sí, empieza a decir como, no, que en los 90 los que hicieron la pelea ahí en los 90 cuando explotó todo en el 2001 fueron la clase media que estaba con las ollas. Las bolas. Bueno, hay un cantautor Chico, que no. se llama Tabaré Cardoso, que él hace murga y toda música género vinculado hacia el candombe, que en un momento en una de las letras dice que la historia se escribe se lleva adelante con la sangre y no con la pluma. O sea, la historia no la hacen los que están escribiéndola. La historia la están haciendo los que están en esos territorios o en ese lugar, organizándose y poniendo el cuerpo. Porque sin acción no hay historia. Tal cual. No se construye una historia si no hay un accionar concreto. Creo yo, ¿no? Hay otra, hablando de esto de las mujeres, y hay otra espía también. Hay otra espía. Hay una Hay espía otra en la espía. radio. Hay otra espía. Y a mí me encanta esta, porque se llama María Loreto Sánchez de Peón de Frías, fue una espía valiente e ingeniosa. En Salta, ayudada por sus hijos pequeños y sus criados, espiaba al enemigo realista e informaba a los patriotas. Para sus comunicaciones utilizaba un hueco practicado en un árbol a orillas del río Arias, donde sus criadas que acudían al río con la excusa del lavado de ropa, depositaban los mensajes y retiraban instrucciones. Efectuó también numerosos viajes a Orán y Jujuy, llevando ocultos los papeles de comunicaciones en el ruedo de su pollera. Exacto. Ujú, sí. Terrible. Increíble. Yo quiero leer acá un comentario que me llega, un Ujú. mensajito de Andy, una compañera que, bueno, ayer justo hicimos una entrevista también vinculada a ella, es psicopedagoga, viajera, y me dice: pienso en una mujer que estuvo y que participó e hizo patria alzando su voz desde el canto y activismo por la tierra y comunidad mapuche, Aimé Paine. A través de su lucha dio a conocer hechos, situaciones que vivían las comunidades originarias, defendiendo sus derechos y haciendo visible la cultura y cosmovisión. Creo que hacer patria es honrar de dónde venimos, hacer memoria, aprender de la historia, dar continuidad a la independencia
por las que otras han luchado. La tierra nos abraza. Para no olvidar, hay que nombrar aquello que nos da sentido y valor. Gracias por traer esos valores. Le mandamos Gracias. un abrazo, Te gracias mandamos a vos. un abrazo enorme. Muchas gracias ahí por esa reflexión. Otro Dato, dato. sí. Otro dato. Datazo aparte. No, aparte tengo 2 datos. Porque acá me pongo en modo friki. Y La estuve emoción de los leyendo. datos astrológicos Sí. con Y la otro que no es historia. astrológico también, los voy a combinar, voy a lograr un equilibrio, intentar. No, que ayer, escuchando el video de Felipe Pigna, o sea, ni más ni menos, no es que sale de mí, sale de él, contaba que Argentina, o sea, el acta de independencia se firma el 9 de julio a las 15:30 de la tarde. Argentina es de Cáncer. Y bueno, nada, ahí tienen el dato de la hora por si queremos hacerle la carta astral y demás. Yo voy a hacerle la carta astral. Y hoy decíamos, bueno, capaz que esto explica por qué somos tan amigueros, tan hogareños, tan familiares. Así que Argentina es de Cáncer. Argentina es de Cáncer. Y otro, Acá encontré tu frase. A ver. Dice, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Exactamente, esa se frase. me pone la piel de gallina cada Esa vez que frase, escucho esa frase, exactamente. algo escrito Eh, por Galeano. Sí, Wow. aguante Galeano, lo Sí. extrañamos. Lo extrañamos, Sí, sí. lo extrañamos mucho. Mucho, necesitamos Sí, grandes hombres como esos. y mujeres y sí, disidencias. sí, todo. Necesitamos, todo. la verdad, todo. Todas las excepcionalidades de esta tierra, esta sociedad que piensan en el otro, se preocupan y Y que no da. tienen miedo de nombrarlo, ¿no? Que no tienen miedo de Tal hacerlo cual. visible. Iba a hablar de Mariquita Sánchez, que es otra gran, una mujer muy importante también de esta etapa, que bueno, era muy cercana, ni hablar, a Juan Manuel de Rosas, y que se conocían de chicos, de niños, y después, bueno, tuvieron una relación. Y era una persona que muy intelectual, ¿no? Es más, era una de las representantes del movimiento intelectual que se fundó en el Salón Literario en Buenos Aires. Pero además, bueno, se le decía, ¿no?, que era la informante. Era una de las que, como mencionaste anteriormente, ¿no?, se encargaba de ser una de las informantes de la revolución. Y además quería mencionar una frase que tiene, que según dicen en sus palabras, que decía así, a ver si escuchan. Dice, estas son sus palabras supuestamente, ¿no? Dice, mi corazón, mi pensamiento están en mi patria, desgraciada, oprimida. ¿Quién sabe a estas horas cuántas víctimas habrá? Mis hijos tienen que empezar a conquistar de nuevo la libertad después de 29 años. A esta hora se decidía la suerte de un nuevo mundo por unos pocos hombres arrojados que se lanzaban a un océano de peligros y dificultades. No desconocían, como se piensa por algunos, la gran obra que emprendía. El más intrépido conocía que era temerario el proyecto, pero lo adoptaron, lo emprendieron y no dieron vuelta a la cara. Es preciso seguir su ejemplo. Tenía un gran compromiso por la patria y también fue reconocida y anfitriona por ser la pianista de la primera vez que sonó el actual himno nacional argentino, esta marcha patriótica, como se llamaba en ese entonces, ahora es el himno nacional, se escuchó por primera vez en su casa, dato de color, el 14 de mayo de 1813. Igual hay historiadores que dicen que no, pero bueno, estas cuestiones de datos de épocas pasadas. Pero bueno, era una gran protagonista también de nuestra historia. Hay una película muy linda además que también la muestra, que me gusta mucho. Hay un montón de películas también recomendables de la historia de la independencia, la Revolución de Mayo y demás, que están muy buenas. Pero bueno, eso quería contar. En fin, eso nomás. Podríamos hacer unas recomendaciones así de película o cosas para mirar, ¿no? Sería bueno. Y estaría bueno, ¿no? Me parece que sería atinado. Sería atinado con lo que estamos diciendo, es más. Igual, si ustedes saben películas, díganos, Tal Tato. cual.
díganos. Ir construyendo ahí toda una recopilación de películas, series que nos sirvan, ¿no? Para seguir ahondando en esta historia. Sí, ni hablar. Así que bueno, un poco quería mencionarla a ella, pero bueno, hay un montón. Es más, podríamos mencionar los nombres, que tenemos una lista, pero bueno, era imposible hablar de la historia de todas, son muchísimas, pero que nos gustaría mencionarlas para que las busquen, ¿no? Esta cuestión de empezar a buscar a nuestras protagonistas. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está? Ay, voy a agregar más Ahí cosas de Mariquita. ¿Puedo agregar más cosas? Por Sí. supuesto que sí. Porque bueno, como dije, era una intelectual. Era referente de las mujeres de la élite rioplatense. Y ella fue una de las que impulsó además la educación femenina. Colaboró también financieramente con la revolución. Tenía una relación muy estrecha, ¿no? Obviamente con Manuel de Rosas. Y también para evitar la persecución por sus ideales, Mariquita se estableció después en Uruguay en 1837, pero no dejó de escribir ni de exponer su punto de vista desde allí tampoco. Y a la vuelta también, cuando volvió, participó de la Sociedad de Beneficencia y continuó también luchando con un espíritu independentista, feminista y liberal en contra de muchos de los principios culturales establecidos en la región rioplatense de fines del siglo XIX. Bueno, llegó a ser parte del Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, que bueno, hoy en día ya no se llama así, gracias al gobierno nacional que tenemos, que se encarga todos los días de decir que no hay que reivindicar a las mujeres y que no servimos para nada. Pero bueno, Mariquita fue mucho más que todos esos tipos que están en... tipos y tipas, como Karina, como Patricia Burri, como Victoria Villarruel y toda esa gente que no hace más que arruinar nuestra patria todos los días más. Y dejar que sea una patria, ¿no? Quería también decir eso. ¿Decimos? Yo hablo sí. del listado del documento, porque Pará. estamos ahí buscando. Ahí ven, ella es Bartolina Sisa. Búsquenla. Bartolina Sisa. La amamos. Bartolina Sisa, bueno, María Remedio del Valle, Juana Zurduy, Macacha Güemes, que la mencionamos, Mariquita Sánchez de Thompson, también la mencioné, Martina Céspedes también. Sí, también acá se me viene Juana Manuela Gorriti, ¿no? Que dice que ella desde las letras y el debate se abre camino, toma la palabra y empuña la pluma. Una mujer que también se ha hecho un lugar dentro de los debates públicos con respecto a la independencia y el lugar que también tenían que tomar las mujeres, ni más ni menos. Y bueno, Juana nació en Rosario de la Frontera, provincia de Salta. Sí. Nada, cuántas mujeres también se han encargado de alguna forma de escribir eso, ¿no? que estaba pasando y de ser parte de esos debates públicos, a pesar de que no se las quería escuchar o que no se las quería reconocer. Sí, sí, bueno, Manuela Pedraza, que es esa foto que está buenísima, que es un dibujo que le hicieron, que no sé si Nair está pasando de a poquito las fotos, pero en un momento aparece Manuela Pedraza en especial, que me encantó el dibujo que le hicieron. Después está Encarnación Escurra, bueno, Petrona Rosende de Sierra también. Hay muchas, son muchas mujeres que han hecho algo por este país. Ella, yo lo veo igual atrasado, pero es que la que tiene el pelo así, muy, muy divino, bueno, ella sería Manuela Pedraza. Así que, bueno, algunas de ellas. Pero pues, relacionarlo, y nos parece igual muy atinado relacionarlo, Sí. con también la música, ¿no? Las artistas latinoamericanas. Y porque no nos parece casual que justo, no creo que lo mencionamos al principio además, Que el 9 justo de julio el 9 de julio nació Mercedes Sosa. nació Mercedes Sosa. Y creo Ella que es la patria misma para mí. todos le decíamos La Pachamama. Pachamama. Sí, Mercedes. Yo no sé cómo eso trascendió a las mentes de todas nuestras niñeces, o sea, porque nosotras como niñas, yo la re tenía como Pachamama, o sea, no sé por qué, no lo puedo explicar, pero y después descubrí que había mucha gente que también. Entonces, digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué El momento? efecto Mandela. Claro, algo así. No puedo Y qué entender. importante, ¿no? El rol de todas estas mujeres artistas que han contribuido a la construcción de la cultura de nuestro país y de toda la cultura latinoamericana, y cómo
y cómo su música es un claro reflejo y es una clara construcción que nace a partir de el conocer los territorios que nos conforman, las culturas, las personas que lo habitan. Y eso me parece que es fundamental, poder, a partir, ¿no?, de esas canciones que han escrito, de todas esas melodías que han recopilado y todas esas letras hermosas, poder conocer, aunque no estemos en esos lugares, nuestro país y los países vecinos. Cómo se van interconectando también en las luchas y en las problemáticas. Lo hacen desde la protesta, lo hacen en contextos específicos, vinculado a dictaduras cívico-militares, vinculado al avance constante de empresas que monopolizan y destruyen los territorios y se apropian de los recursos y desplazan a las comunidades. Y desde ahí cantan, ¿no? Cantan desde las entrañas, lo hacen con el corazón y nos enseñan y nos dejan un legado enorme, que si no fuera por todas esas mujeres que a lo largo de la historia se han dedicado a escribir y a honrar también esas luchas, tal vez hoy que tendríamos, no sé. Nada. Es importantísimo para seguir caminando la historia. Tal cual. Sí, ni hablar. Sí, un poco de Mercedes Sosa y también, bueno, hicimos como algunas, entre nosotras nos mencionamos algunas, pero estaría bueno, y les tiro ahí disparador, que nos mencionen qué cantante se les viene a la cabeza, que ustedes crean que tenga un nivel de representación, ¿no? Para eso, para las identidades de nuestros territorios, ¿no? Y por eso, ¿no? Hablamos de Mercedes Sosa o eso, Soledad Pastorutti. Bueno, también mencionábamos a Ana Tijoux. Y hay millones, ¿no? Hay millones. Sí, a Violeta Parra en Chile, que bueno, también ni más ni menos ella fue una viajera que se fue a conocer todo Chile y fue recopilando historias y costumbres a lo largo de sus viajes que la hicieron después escribir las canciones que ha escrito y que ha sido una inspiración para un montón de otras artistas, mismo Mercedes Sosa. Y ahí mencionábamos, creo que hoy estaban pasando una canción de La Muchacha, que es también una artista colombiana que es contemporánea, si la buscan en las redes sociales, su nombre artístico es La Muchacha, que bueno, hace todas canciones vinculadas a la protesta y a reivindicar todo el avance de los monopolios y el monocultivo que hay en Colombia, como sucede en toda Latinoamérica, y en defensa, ¿no?, de los álamos y en defensa de los ríos. Ella muy inspirada en Violeta Parra, en Mercedes Sosa. Digo, cómo se va transmitiendo, ¿no?, generacionalmente esa pasión y esa militancia desde el arte. Ay, sí, me emociona. Ay, pero porque... Proceda a llorar. Sí, pero además porque dato, ¿no? Esto de Soledad Pastorutti, ahora está en particular participando en un programa muy famoso que no vamos a nombrar, pero que ustedes saben cuál es. Y es emocionante, ¿no?, lo que hace eso, la música. Y el arte. Y qué lástima que no estamos con Guada porque ella nos haría una gran introducción en relación a eso. Que bueno, ella es cantante. Ella es cantante. Sí. Es cantante. Y escúchenla, síganla en YouTube, suscríbanse a su canal que tiene Guada canciones Solís. Muy lindas. Guada Solís, nuestra compañera. Pero un poco eso, como hay artistas que se encargan de eso, de no solo hacer un producto, sino de hacer arte, ¿no? Genuinamente arte y atravesar la cultura y la subjetividad de las personas a tal punto, ¿no?, de que vengan un montón de personas a decir, ay, yo te tengo de cuando era chiquita y de la escuela le poníamos tu foto, o a pesar de escuchar cualquier versión o cualquier otra música distinta a estos artistas, ¿no? Mercedes Sosa, Soledad o cualquier artista latino, igual la escuchás, ¿no? Igual te atraviesa. Sí, que marcan generaciones. Tal cual, exactamente. Yo me acuerdo de Sole, que yo era chiquita, a mí me encantaba ella. Y teníamos los CD en casa y yo le decía, mamá, quiero que me pongas la Sole. Y yo estaba así, con el CD. Yo la amaba, la Sole. Y yo siempre digo, la película de ella es lo más, porque es Hannah Montana Argentina. Es la Hannah Montana. Es la Hannah Montana Argentina, boluda. Bueno, la Sole, la vez pasada escuchaba, le mencionaban, le recordaban, y mismo ella, ¿no?, en las entrevistas recuerda cuando revoleaba el poncho y la miraban mal y toda la cantidad de prejuicios que ha tenido que atravesar para llegar a ser la artista que es hoy en día.
algo que estaba totalmente abocado a lo masculino, ¿no? Zapatear, revolear el poncho, como un folclore más tradicional. Ella llegó, se puso a jugar con la música con mucho respeto, porque ella cuenta que arrancó desde muy chica. Y a partir de eso, ¿no? Le fue naciendo, bueno, revolear el poncho, zapatear también. Y sin embargo, una mujer muy comprometida con nuestro folclore, con nuestra música, con nuestra cultura y nuestra identidad. Tal cual. Bueno, hablando de eso, que voy a mencionarla porque, bueno, un artista también, Chris Alanis, ¿no? Subió un video en el cumpleaños de Mercedes Sosa contando algunos datos de Mercedes Sosa que no sabías. A ver. Hablando de esto que vos decís de los inicios de Soledad en particular, bueno, a ella también le pasó a Mercedes, ¿no? Que fue discriminada en sus inicios, además porque no tenía pareja, tenía un hijo y en el ambiente, ¿no? Artístico era discriminada como una mujer sola o Claro. la han abandonado además. Y bueno, y como Cafrune además, Jorge Cafrune, que la invita a participar en el Cosquín, sorpresivamente sin avisar a nadie del evento, de los organizadores, a pesar de todo ese ambiente bastante complejo en contra de discriminación y boicot, ¿viste? También eso, en todo, bueno, tanto la historia como mencionamos recién, ¿no? Cómo se boicotea la realidad y a determinadas personas que han sido protagonistas. Bueno, en este caso en la música también sucede, bueno, Soledad mismo lo ha contado. Jorge Cafrune se encargó, ¿no?, de subirla en el escenario en el Cosquín, como, bueno, ahora la hija de Cafrune también subió a la Ferni, que es una mujer trans que canta folclore, ¿no? En el Cosquín hizo como lo mismo, ¿no? Hizo lo mismo que su padre con Mercedes Sosa, impresionante, ¿no? Esa cuestión de valentía y de romper con las estructuras establecidas. Y bueno, y Mercedes llegó a ser quien era, porque es una gran artista y que no le importaba nada y que en los 90 se paraba en los medios de comunicación a decir que estaba en contra de los gobiernos y también mismo en la dictadura, pero también en los 90 cuando ya había democracia, pero había neoliberalismo. No tenía miedo de decir que estaba en contra de todas las políticas que iban en contra de su pueblo. Así que bueno, el orgullo, ¿no?, de tener también artistas en nuestro país y en nuestras tierras que representen y quieran hacerlo, ¿no? Con eso, con el respeto que amerita y con la valentía también que amerita para hacerlo. Sí, con la convicción bien firme de que lo están haciendo desde un lugar de convicción precisamente, ¿no? Como tener eso bien claro, que se refleja en la forma que tienen o que han tenido de participar públicamente, en debates, en sus letras, en las organizaciones que han llevado adelante, en los festivales, bueno, Como importantísimo. También, María Elena Walsh, me parece que es una referente muy grande también de la Argentina, además sus canciones trascienden generaciones, porque, o sea, hasta el día de hoy un montón de niñas cantan sus canciones. Sí. Y bueno, ella era una mujer lesbiana también, en una época donde la gente tenía miedo quizás de percibirse de esa manera, ¿no? Sí. Y bueno, yo también, para mí, va mano a mano con Mercedes Sosa también. Tal cual, sí. Sí, que me hiciste acordar y lo acabo de buscar, que ella escribió, ¿no?, una columna de sepa por qué usted es machista, ¿no? La amamos. Aguante. Por supuesto. Aguante, sí. Bueno, ella fue perseguida también por la dictadura de Onganía, ¿era? Sí, también. Sí, bueno, y hoy en día se está persiguiendo a mujeres artistas como Lali, por ejemplo, me parece que es bueno nombrarlo, y María Becerra también, que son artistas argentinas que hoy en día están trascendiendo y que también se plantan de una manera, y bueno, parece que eso al gobierno tampoco le gusta. Sí. Y para mí también destacar también a Casu, que me parece que es un artista que abrió una forma de música a la Argentina que no estaba visto, como que es el trap, que era solamente para los varones, y ella se metió ahí de lleno y dijo: yo soy la jefa acá, y arrancó. Y es una tipaza la flaca. Sí, bueno, ahora sacó un disco que se llama Latinaje, que bueno, yo ya lo
escuché yo- todas sus canciones, yo creo lo que todas las escurrí. vistas que tiene son mías. Sí, yo lo escurría, ese me gustó mucho. Sí, ese estuvo muy... Bueno, Natalia Lafourcade habíamos escrito también, la amamos, Sí. Natalia también. Sí, también que ha hecho música en un contexto sumamente complejo, ¿no? Y que la han criticado un montonazo por su forma de cantar, por toda un mar de prejuicios teóricos que ella cuando en un momento lo responde, dice como, bueno, yo acá no vengo a hacer teoría musical, yo vengo a hacer arte con todo el contexto, con toda mi historia y con todo lo que he vivido. Que es también un poco lo que hacen Casu, la Joaquí, cuando la Joaquí, bueno, ahora la Joaquí recibió un premio Gardel, se sube al escenario y dice, yo no, capaz que para mucho no hago música, yo he construido una obra de arte con las ruinas de mi vida, a mí impecable, Tal cual. impecable. Me re gustó eso. Sí, me pareció Me muy gustó. importante, que hay un montón de formas, ¿no? de hacer arte y de reivindicar un montón de espacios o de nombrar y sí, hacer música con todas esas vivencias que suceden. Aunque no parezca lindo, aunque no suene armonioso, la verdad que no, que la vida en los barrios no es armoniosa, no es de lo más bonito, es lo que es y con eso hacemos arte. Claro, tal cual. Y también hay que, Ujú. merece reconocimiento. Parece importante que mencionar, y acá voy a hacer, también es bastante triste lo que pasó, hablando, ¿no? de artistas latinoamericanas y de música, y también un poco estamos relacionando con el contexto, mandarle un saludo muy grande y un fuerte abrazo a la familia de Araceli, ¿no? Araceli Julio, que es una cantante platense que falleció, falleció el 9 de julio. Falleció el 9 de julio en el Hospital Central de San Isidro. Ella estaba luchando contra un cáncer muy agresivo y había denunciado al Estado, al gobierno nacional, porque le habían quitado los medicamentos, no les entregaban más los medicamentos. Era una de las que no entregan hoy, a miles de personas no les entregan los medicamentos hoy en día. Denunció al gobierno, había ganado el juicio, igual el Estado había apelado además, nivel de... fue a principios de 2024 que hizo público a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, dependiente del Ministerio de Salud, que le habían quitado la provisión de los medicamentos oncológicos y presentó el amparo, ganó el juicio, pero el Estado apeló y la restitución de la medicación llegó muy tarde y a sus 39 años, Araceli tenía 39 años, madre de una hija y un hijo, artista de múltiples facetas, hacía ska, también muy conocida por hacer ska, grabó 3 discos, hizo una gira por América Latina y todo. Formó parte de Satélite Kingston, una de las bandas, una banda muy conocida de ska argentino, y falleció. Falleció en medio de una interrupción de su tratamiento de cáncer. Así que quería mencionarlo, me parecía importante. Que haya justicia también por Araceli, porque hay responsables y es específicamente el gobierno nacional, Sandra Petovelo y el Ministerio, la Secretaría de Salud y los que están con mucha crueldad quitándole la vida a un montón de personas, ¿no? Quería Como hacer, siempre. perdón, esa breve mención. No, sí, muy, muy importante. Más justo en este bloque que estamos hablando de la música, ¿no? Y que no es ajeno, no son situaciones aisladas, sino que está atravesado totalmente por el contexto que estamos viviendo. Y bueno, por las vivencias que están pasando un montón de artistas y que en particular, bueno, toda esta situación. Sí, qué bronca. Pero bueno. Sí, con mucha bronca, pero también sosteniendo estos espacios de comunicación no alternativas, apostando a seguir construyendo desde una comunicación popular, comunitaria, feminista. Es una forma alternativa de comunicar y porque creemos que hay saberes que podemos compartirnos entre todos y podemos seguir construyendo esta trinchera que bueno, que siga despertando y avivando los fuegos que están de ese lado y también los nuestros, ¿no? Porque también a nosotras nos pasa que hay días en los que ya no queremos saber más nada, estamos re podridas. Pero bueno, transformamos y hacemos un poco de arte con la radio, hacemos Tal lo que cual. podemos.